Bien, la idea un poco es contar algunos años de trabajo a partir de estos conceptos de cultura maker, programación visual y algunas experiencias que fuimos haciendo en la UNL. El concepto de Fab Lab, vamos a ir viendo, es algo interesante porque si bien nunca hemos creado un Fab Lab en el sentido tradicional, paradójicamente aparecemos en la base de datos como unos referentes nacionales en el trabajo de fabricación digital, en el trabajo que tiene que ver con un tipo de operación vinculado al Fab Lab, y progresivamente hemos armado un taller de prototipado, más que un Fab Lab. Sin embargo, lo interesante es poder pensar estos conceptos que no necesariamente necesitan una estructura física propia, que a partir de la colaboración con otras instituciones o a partir de alquilar los servicios uno puede constituirse un referente en el tema en un contexto quizás complejo de inversión en equipamiento. Vamos a hablar de conceptos, de ejemplos que hemos realizado en algunas universidades, financiamientos de CONICYT de Chile, CONICET de Argentina, que un poco lo podemos sintetizar en este collage, ¿no? Este collage, lo que hemos trabajado los últimos años es trabajar en investigación experimental con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han evolucionado de forma muy vertiginosa, han cambiado sus objetivos, han cambiado las problemáticas de trabajo a partir de las tecnologías, y a nosotros siempre nos interesó trabajar a nivel experimental vinculado con la creatividad. Toda investigación tiene una iniciación del problema. Esta investigación nació hace muchos años, inclusive a partir del trabajo que hemos realizado a partir de la primera beca de investigación, donde el director es el arquitecto Julio Arroyo, el año 95. Arquitectura 4 tenía un programa de internacional de intercambio académico que nos conecta con Julio Bermúdez, y a partir de los primeros trabajos de investigación, que eran becas de perfeccionamiento, donde termina una tesis de grado, uno comienza a transitar un problema de estudio que me fue acompañando a lo largo de muchos años. Esta enunciación del problema tenía que ver quizás con esta idea de un cambio de paradigma cultural y científico que tenía que ver con la ciencia y la complejidad, donde una convivencia híbrida de medios, hablábamos en aquel momento de medios digitales, analógicos, nos hacía previsualizar esta idea de que la representación usurpa la identidad de lo representado. Este concepto, que era muy fuerte en su momento y era muy potencial, podía verse de diferentes formas. A partir de una formación clásica, quizá más moderna, podía verse como un disvalor o como una situación riesgosa a partir de un proceso lineal, y otros veíamos una potencialidad para poder preguntarnos qué había más allá. Básicamente porque intuíamos que trabajar creativamente con las tecnologías podían ampliar las capacidades de los sistemas complejos que intervienen en el acto de proyectar arquitectura. En aquel momento nuestro trabajo estaba más centrado en la arquitectura, luego se fueron desplazando hacia la disciplina proyectual. Y como hipótesis de trabajo tenía que ver con esta relación entre representación e ideación, entre pensamiento y lenguaje, donde decíamos y afirmamos algo que es bastante consensuado en las disciplinas, cómo los diferentes sistemas de representación que utilizamos modifican y confirman formas de lectura y de memoria en relación a los mecanismos de percepción y de conocimiento que proponen. En aquel momento observamos que había un distanciamiento de unas características históricas por el cual se había desarrollado la disciplina, entre ellas esta idea de una estabilidad y una rigurosidad modular que se inscribía en el espacio cartesiano. Los procesos de ideación comenzaban a ser mucho más divergentes, no lineales. Había una disrupción en el pensamiento gráfico arquitectónico que nos producía mucho interés y mucha inquietud. Estas condiciones disciplinares que veíamos en su momento también hablaban de experiencias exploratorias de transversalidad interdisciplinar, las nuevas relaciones entre arquitectónico y su representación, y había una redefinición de conceptos como realidad, percepción, memoria, aparecían
conceptos como ciberespacio, ciberception e imagen de síntesis. Básicamente, piensen que es un par de décadas atrás, la creatividad del sujeto social a nosotros nos interesaba mucho cómo se abría un proceso de intercambio e interacción a partir de conceptos de autoría colectiva, bases de datos digitales y la construcción hipertextual que nos posibilitaban las tecnologías de información y comunicación. Cuando hablamos de los cambios que potenciaban o podían producir en la arquitectura, en aquel momento observábamos los desarrollos de Peter Eisenman, como por ejemplo se apoyaba en gran medida en la teoría morfogenética para poder dar una argumentación epistemológica de la disciplina, como Bernard Jumí hacía uso de procedimientos de teoría literaria, Grelin empleaba procesos de teoría fractal, es decir, intentamos observar cómo habían nuevos recursos, nuevos instrumentos que venían de los medios digitales y también habían nuevos argumentos en la definición clásica epistemológica que se compartía en aquel momento de la arquitectura. A partir de este estado de arte comenzamos a hacer unos ejercicios donde uno intentaba cruzar otras disciplinas. Un ejercicio más clásico como esta intervención urbana que realizamos en la ciudad de Santa Fe, donde le preguntamos a los artistas acerca de unos conceptos de ciudad. Comenzamos a trabajar la representación, se creó el ciclo de experiencias transversales, a partir del cual había dos condicionantes. Una condicionante es invitar a un profesor externo y luego armar una lista de alumnos donde no tenga preferencia a la disciplina arquitectónica, es decir, en este caso Pepe García Navas de la Escuela de Barcelona nos propone hacer un ejercicio de dibujo donde hay 30 personas, que son algunos estudiantes de arquitectura, otros de arte, otros de fotografía, y él a partir de la historia de un dibujo, una narrativa gráfica del dibujo, los pone todo a trabajar sin una previsualización, en una misma lógica para poder terminar un panel de 1 metro por 1,30 metros. Intentamos encontrar estos cruces también en el taller de ejercicio de luz con la invitación de Birgit Schulz, una profesora de Austria, que también teníamos como invitada, donde la idea es que cada equipo lo vaya integrando diferentes disciplinas, no necesariamente lideradas por arquitectura. Y seguimos colaborando con Mari Tercero, con Matías de la Costa. Es una colaboración en la Bienal de Arte Joven, donde la idea era en 2 tardes de trabajo enseñarle un modelado tridimensional con visualización anaglifa a estudiantes que no necesariamente sean de la carrera de arquitectura. Es decir, poníamos un límite, un cupo en aquella disciplina que manejaba el medio, justamente para poder entender cuáles son las otras potencialidades, las otras miradas y la transversalidad, en este caso, del instrumento, ¿no? El instrumento, en este caso, del medio digital. Si pensamos en una de estas preocupaciones que tenía que ver con la relación de geometría y arquitectura, que visualizamos en la primera etapa de investigación, lo que observamos es cómo la arquitectura fue a nivel tradicional migrando desde la rigurosidad modular basada en un plan, módulo y proporción como una forma de racionalización constructiva, racionalización funcional, donde el sistema modular está expresado en un trazado geométrico, y si bien fue cambiando la forma de entender ese sistema modular, la forma de entender ese trazado geométrico, hubo una constante del trazado regulador como concepto modular y base de la racionalización de las formas. Entonces, diferentes periodos de la arquitectura podemos entender de alguna manera cuál fue, digamos, las variables, las lógicas, la relación entre las partes y el todo, pero durante muchos años se ha mantenido este concepto de la rigurosidad modular como forma de aproximación a la materialidad, a la tecnología, a la funcionalidad y al espacio. De la misma forma, los sistemas de representación también tuvieron una impronta. Como todos sabemos, la perspectiva, digamos, hablaba de este espacio homogéneo, mensurable, particionable por primera vez. En 1425, los tratados de Alberti y Brunelleschi nos permitían tener un primer sistema de representación codificado
donde estaba en coherencia con un nuevo concepto de la física del mundo. Aparecía el pensamiento en abstracto, una posibilidad que la tradición del medioevo no se había desarrollado, y estas capillas, las capillas como la capilla del Santo Espíritu, de alguna manera reflejan la especialidad de la época con la impronta de la perspectiva. De la misma forma, hablando también de un sistema de representación vigente, por eso también lo hemos seleccionado, el sistema Monge hablaba de este espacio infinito, homogéneo, proximidad, lejanía poco perceptibles, y está en consonancia la segunda revolución industrial, donde justamente lo que había que encontrar es un sistema de representación que superara la ambigüedad de la perspectiva, un sistema donde la precisión estaba más vinculada a un desarrollo industrial que la perspectiva, y de alguna manera el cálculo de estas estructuras, el cálculo gráfico de estas filigranas han sido posibilitados por la posibilidad de tener un sistema de representación donde se pueda tomar inclusive la verdadera magnitud de los vectores. Ha sido un salto muy grande la nueva concepción de espacio y tiempo, la teoría de la relatividad, simultaneidad de Bergson, de Eichner, se van manifestando en las vanguardias artísticas del siglo XX, repasando un poco el Museo Guggenheim. En aquel momento Gideon lo colocaba como referente de este espacio continuo y simultáneo, y continuamos la historia de la arquitectura, donde esta idea de plan, módulo y proporción es prácticamente una constante en la forma de organizar el espacio, de organizar y racionalizar la forma, la estructura. Si ustedes ven este collage, pueden reconocer obras de diferentes periodos donde esta constante y esta fuerza que tenemos en el instrumento geométrico tiene, digamos, esta idea de plan, módulo y proporción. Esta idea de plan, módulo y proporción pasa de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad en el racionalismo clásico, a partir del sistema modular como una repetición modular tridimensional. Se lleva desde el Soleil a las ciudades, es este concepto de una repetición cartesiana totalizadora, y quizás son estos periodos donde hay unos quiebres, donde podemos observar que se comienza a pensar en subsistemas, ¿no? La obra de Álvaro Aalto, de Sharon, comienzan a pensar más en las relaciones topológicas, no tanto las aritméticas, donde estos espacios servidos o los espacios sirvientes que hablaba Leccan se pueden también separar a partir de separar varios sistemas dentro de uno. Pero el cambio más fuerte que uno puede dar lo ve a partir de las nuevas tecnologías estructurales. Las nuevas tecnologías estructurales posibilitan esta superficie de doble curvatura a partir de algunas líneas de trabajo, ¿no? La estructura laminar de hormigón armado, como Torroja, Fuller, Candela o Nervi, la resistencia mecánica a los materiales, el desarrollo de membranas traccionadas, como puede ser Frey Otto, posibilitan a nivel tipológico y tecnológico esta nueva revolución formal a partir del control geométrico y el proceso de ejecución de formas orgánicas espaciales. Esta pequeña síntesis, quizá un poco forzada, quizá el interés es para entender en qué momento aparecen los medios digitales. Tomás Maldonado hablaba hace mucho tiempo cómo los medios digitales aparecían como la gran síntesis de los más variados tipos de modelación practicados hasta el momento. Hoy es muy fácil entender esto, lo que antes de ser una abstracción conceptual. Cuando Tomás Maldonado hablaba de que abarcaban un único sistema, las funciones de los clásicos modelos icónicos, estaba hablando justamente de la perspectiva, el sistema Monge, pero que podía incorporar a partir de una información relacional las nuevas funciones de los modelos no icónicos, que son los diagramáticos y los matemáticos. Cuando hablamos de programación visual, de alguna manera estamos hablando de estos modelos no icónicos que actualmente forman parte de los instrumentos que tenemos cotidianos para poder diseñar. En la transmisión del conocimiento, Pierre Levy hablaba algo interesante, que decía que en la tradición occidental, nuestra oralidad ha pasado de un saber narrativo basado en la ritualidad a un saber teórico basado en la interpretación, y actualmente estábamos pasando un momento donde el saber operacional basado en la simulación era una forma de transmisión del conocimiento de la cultura.
Quizás actualmente la forma heredada de la escritura con datos informáticos forman parte de nuestros mecanismos de transmisión del conocimiento, y quizás algo de esta disrupción que se ha dado en algún momento entre nativos digitales y migrantes digitales tiene que ver con estas dos formas de entender la realidad. Un paradigma de los medios digitales, el Museo Guggenheim de Getty, por haber utilizado los sistemas cognitivos. Los medios digitales comienzan a partir de estos nuevos procedimientos matemáticos, especialmente geométricos, como caminos alternativos a los sistemas proyectuales. Pero paralelamente también se van dando algunas exploraciones, como puede ser la exploración de Erdős Miralles. Erdős Miralles hace un ejercicio de cómo acotar un croissant. Lo interesante es que Miralles en su primera etapa no trabaja con los medios digitales, asume que la incorporación de estudiantes que trabajaban con los sistemas CAD obligaban a ir desplazándose, pero este ejercicio de poder pensar lo complejo, a partir del seccionado bidimensional, de alguna manera estaba anticipando algunas formas de trabajo que utilizó la arquitectura para poder llevar a una escala mayor estas complejas resoluciones morfológicas. Cuando se hablaba de informalismo, en realidad es un concepto un poco forzado, ¿no? Porque justamente son arquitecturas muy morfológicas, pero quizás en nuestro bagaje cultural en la arquitectura no podíamos nombrarlas, o sea, no teníamos mucha formación en geometrías de doble curvatura, en geometrías de Lobachevsky, de Riemann. Entonces todo lo que no salía del espacio euclidiano se intentaba hablar como una arquitectura orgánica, informal, es decir, con no la misma especificidad cuando hablamos de la geometría clásica. Los medios digitales se van incorporando en un sentido inverso, en una etapa más vinculada a la intuición y en una etapa más vinculada a la razón. Esto lo paso rápido, pero me interesaba ver cómo en la década de los 90 todo el trabajo de investigación estuvo en esta etapa, es decir, intentar pensar la complejidad que tiene que ver un acto proyectual y no quedarse limitado a los medios, los primeros medios que eran muy torpes, que no tenían una economía psicomotriz como puede tener el lápiz. Entonces la primera etapa de trabajo, inclusive los workshops que se han realizado en la Facultad de Arquitectura en el año 95 con Julio Bermúdez, con Julio Arroyo, un equipo de trabajo que estaba interesado en esta problemática, pasaba por intentar hacer más blando esta primera etapa del proceso de diseño. Actualmente estamos en esta otra etapa, es decir, el desarrollo tecnológico nos llevó a pensar resuelta parte de esta primera etapa, a pensar en la materialidad arquitectónica, en su complejidad. Un dato que quizás otras disciplinas como el diseño industrial lo tienen resuelto, pero la arquitectura, por un problema de cambio de escala, tenía una disrupción entre los sistemas de ideación y la geometría heredada por el sistema de producción, que básicamente tenía que ver con la geometría clásica. Cuando hablamos de los cursos que nos anteceden, estos son los workshops donde Bermúdez nos traía un disquete y en ese disquete aparecía un programa como Aptron, que básicamente el concepto de Aptron es trabajar como trabaja hoy en día Sketchup. Entonces, fíjense que él planteaba a partir de una narrativa arquitectónica pensar varios sistemas de representación al mismo tiempo, algo que no es novedoso en este momento, pero yo recuerdo cuando los cursos yo estaba infiltrado, pero había docentes de esta casa, como mi padre, que estaba muy en la tradición del dibujo a mano, y yo lo he visto machetear a mi padre, dibujar pequeñito abajo, y creo que el arquitecto Stipex le pasaba en CAD los dibujos, es decir, la consigna era no poder dibujar, la idea es no dibujar a lápiz, poder pensar con el medio digital, y había una generación que era imposible, o sea, esa economía psicomotriz en un proceso de diseño prácticamente hacía que sea imposible pensar con la máquina, ¿no? Algo que nos resulta extraño ahora, o sea, ha pasado 20 años, y vemos cómo puede ser que realmente una persona con tanta formación no pudiera abordar esa disrupción. Estos
cursos han ido evolucionando, fíjense los años, 2 años más, en el año 98, se habla ya de un concepto análogo digital. Teníamos solamente como escáneres bidimensionales, entonces había una idea de trabajar conceptualmente nuestras maquetas, luego trabajar la imprevisibilidad de la imagen, ir recomponiendo algunos planos y luego armar una espacialidad. Era de alguna manera un brainstorming, pero potenciado con lo que nos podía sugerir un escaneo de maqueta bidimensional. Había cursos vinculados también a cine, como son los de Thomas Hermanson, y haciendo un salto de quizás 10-15 años nos encontramos en esta situación. O sea, la vorágine y el aceleramiento que tiene el desarrollo tecnológico, nos encontramos hoy en día, tenemos estos mismos instrumentos para poder trabajar. Tenemos el modelado geométrico tradicional, el modelado paramétrico, tenemos el prototipo rápido, tenemos fabricación digital, si no lo contamos podemos hacer servicios de fabricación digital. O sea, hoy en día en Santa Fe contamos con la mayoría de estos equipamientos para poder trabajar. En arquitectura esto sí ha producido una disrupción. En otras disciplinas quizás no tanto porque han naturalizado su incorporación como diseño industrial, sin embargo hay algunas situaciones que quizás el poder incorporar muy rápidamente algunos medios también lo que hizo es naturalizarlo demasiado rápido y no haber pensado alguna posibilidad de ir más allá del instrumento. Vamos a ver algún ejemplo vinculado con esto. Cuando hablamos del estado de arte en estos momentos, en el Congreso de CAD Future 2015 en Sao Paulo, se arma una exposición llamada Go Faber, y esto es un poco el mapeo de la tradición trabajado en tabla a partir de fabricación digital, y ese pequeño puntito rojo en Argentina en aquel momento se ha mapeado, digamos, el Centro de Informática y Diseño, los trabajos también de Patricia Muñoz en la UBA, con un recorrido de más de una década a partir de estas tecnologías. Esto es un mapeo en Latinoamérica, donde lo interesante de este trabajo es que empieza a vincular los desarrollos, aquí está el SIF VNL, y a partir de qué es lo que pudo hacer en estos años, ¿no? Entonces, a partir de la recopilación del paper, nosotros hemos hecho prototipados de pequeños objetos, fabricación simplemente de componentes de arquitectura, diseño del prototipo, un trabajo pedagógico a partir del desarrollo de objetos complejos, y cada una de las universidades de alguna manera ha marcado algún tipo de trabajo, ¿no? Es un poco la tradición de más de una década de trabajo en Sudamérica. Cuando hablamos de programación visual, que es una de las herramientas que más estamos utilizando para poder trabajar investigación experimental, tenemos que pensar que hace varios años también teníamos los mismos instrumentos en un programa como AutoCAD. Este es un ejercicio, uno de los tantos ejercicios que hemos hecho en una maestría, donde lo que trabajamos es el lenguaje Visual y básicamente lo que hay que hacer es un crecimiento armonioso de rectángulos con proporciones áureas. Un comando que pedía la cantidad de ángulos deseados, lado menor, punto de inserción, y este trabajo es prácticamente el mismo tiempo de desarrollo que actualmente estamos generando este tipo de complejidad. Cuando hablamos de diseño paramétrico, lo que estamos hablando es ya no pensar un objeto final, sino la posibilidad de familias de objetos a partir de lo que creo que resulta más interesante que esto, poder diseñar nuestras variables, nuestras limitaciones en relación a un objeto o una problemática determinada. Entonces, la programación visual, más allá de las tendencias como puede ser el estilo paramétrico, o sea, en todas las épocas se pone de moda, inclusive hay arquitectura de estilo paramétrico que no ha sido pensada paramétricamente, porque es una estética, construir una estética, y muchas veces estas innovaciones entran por una cuestión estética. Lo que nos parece a nosotros interesante es poder pensar y trabajar nuestros propios diseños a partir de una serie de variables, a partir de un guión, a partir de una narrativa que podemos entender en relación a un objetivo vinculado del diseño. Entonces no pensamos
Si bien las primeras imágenes son formas complejas, que lo que nos hacen entender rápidamente que no podríamos haber pensado de otra forma, y aparecen nombres como arquitecturas genéticas, arquitecturas botánicas, biomiméticas. Lo interesante es tener un instrumento de ideación donde estas formas no son solamente formas aleatorias, sino que estas formas pueden responder a variables cuantitativas, a variables cualitativas, que uno puede llegar a incorporar en estos sistemas de parametrización, con la posibilidad de que no es una forma final, sino que es una forma que permite una familia de formas para la resolución de un problema. Bien, cuando hablamos de industrialización, hablamos de este concepto de la producción de bienes agroalimentarios. Si lo pensamos en la disciplina de diseño industrial, inclusive esta obra del artista Damián Ortega, que descompone casi como la axonometría, hace este despiece del clásico Volkswagen, pensamos justamente esta idea de sistemas, digamos, de producción a gran escala, con el interés de poder bajar los costos para poder abordar el producto de la masividad. Lo que están cambiando, lo que promete cambiar, que en algunos casos se verifica y otros no, los sistemas de fabricación digital, es poder pensar de alguna manera este concepto que tiene en Spanglish, que es la customización, ¿no? La personalización o customización sería un estado intermedio entre la producción artesanal como la producción en masa. Lo que nos permite es abordar la economía de gama ante una economía de escala, es decir, producir lo complejo en forma simple a partir de la automatización y programación de procesos. Para poder abordar este tipo de sistemas, comenzamos a pensar algo que se había trabajado en los 60, los 70, que tiene que ver con esta idea de los makers, sumado a sistemas informáticos de hardware y software que nos acompañan en la automatización de productos singulares. Entonces, esta idea de esta tendencia de do yourself, el movimiento maker, nos habla también de la fabricación personal, de los Fab Labs, y la idea de tener un propio proceso de manufactura, también mediante un modelo de negocio de cofabricación. ¿Qué me refiero cuando me refiero a que la economía está vinculada con las posibilidades de los sistemas constructivos? Chris Anderson, él habla en este concepto de poder comenzar a pensar una economía de gama en contraposición a este concepto del mercado de masa. Él dice que históricamente el mercado se ha desarrollado a partir de los hits lo suficientemente populares como para poder producirlos en masa, lo suficientemente populares para poder ser demandados y justificar la venta, poder tener espacios preferenciales en las góndolas, invertir en el sistema productivo. Y él dice que de alguna manera estos hits como Coca-Cola, Nike, pueden ser equilibrados con este concepto de la larga cola, del nicho de mercado, donde la sumatoria de todos estos nichos de mercado podrían movilizar el mercado de una manera diferente. Lo que posibilita esta situación es un cambio del paradigma, ya sea tecnológico como puede ser en el sistema de la economía. En arquitectura, la incorporación de los sistemas de fabricación digital, cuando se verifica, propone la eliminación intermediaria. En un estudio en Estados Unidos, por ejemplo, lo que uno genera es ya no un plano vinculado a utilizando un sistema de fabricación digital, no utilizaría simplemente un plano para obtener, digamos, un dibujo codificado para que sea interpretado por diferentes gremios, sino que el propio dibujo está pensado para que lo interprete una máquina y corte las piezas. Es decir, se pueden eliminar gremios cuando uno utiliza un sistema de fabricación digital. La cuestión es que un problema de escala arquitectónica todavía no puede ser verificado en gran escala. Pero básicamente el concepto de producción en masa versus la personalización en masa, mientras la producción en masa nos sugería una estandarización a partir de la modularización geométrica basada en la prefabricación,
nos daba como resultado la repetición y la uniformidad para poder lograr unidades idénticas a menos costo. Estos sistemas lo que nos proponen es un sistema no seriado, unas relaciones geométricas mucho más flexibles, una manufactura por ensamblaje y donde esta complejidad nos proponen piezas únicas a menor costo. Es decir, nos posibilita la personalización de productos, esto sí ya se verifica en diseño industrial y en otras disciplinas, al mismo costo que teníamos cuando hacíamos producción en serie. Un ejemplo, hace muchos años había aplicaciones donde uno podía tomar una paleta de colores de una fotografía y no era mucho más costosa generar dentro de un sistema basado en reglas del diseño, tener una zapatilla donde uno eligiera sus colores. O sea, hay una aplicación, en los países centrales uno podía comprar una Nike con la propia gama de colores. Estos lo posibilitan los sistemas de fabricación digital y un sistema automatizado que bajan los costos y no es más costoso producir una zapatilla donde yo he elegido dentro de un sistema de reglas, está la parametrización o la programación visual, versus un sistema que uno no ha elegido. Bien, esta segunda etapa me interesa mostrar algunos ejemplos de ejercicios que hemos ido desarrollando a lo largo de varios años. Como les decía, al principio lo que nos interesaba era poder hacer un desarrollo de conceptos y poder encontrar había si en los 70 hubo una fuerte carga vinculada a la sociología como argumentación epistemológica de la arquitectura, ¿no? Simplificando décadas. En los 80 había una fuerte carga semiótica, recuerdo Humberto Eco, Aldo Rossi. En los 90, filósofos como Deleuze, Derrida, Guattari nos daban algún tipo de salida para poder entender o incorporar una lectura de nuestra contemporaneidad, que también intentamos hacernos cargo para poder entender la arquitectura. Yo creo que en las últimas décadas hubo un retorno al pensar los propios instrumentos proyectuales como una posibilidad de poder enriquecer también los procesos proyectuales. Entonces, un poco inspirado en lo que me he formado también por otras generaciones de pensamiento de filosofía, vinculado al concepto de pliegue, al concepto de Deleuze, de Derrida, mi preocupación era cómo poder otorgar instrumentos proyectuales para poder pensar el espacio plegado. Y en ese sentido había dos ejercicios que quería mostrarles. Uno tiene que ver con la situación matemática de poder pensar lo complejo y dar una resolución simple, y la otra era mucho más interesante, que es la misma superficie a partir de una parametrización podría construir una serie de familias de formas diferentes. Yo creo que acá hay un potencial a partir de estos trabajos de los matemáticos que me inspiró a trabajar y poder trabajar la cuestión instrumental del pliegue, más allá de lo alegórico, e intentar ver a dónde uno podía llegar en la producción de espacios u objetos del diseño. Y había dos ejemplos que en aquel momento eran referentes. Uno era esta casa tumbable. Esta casa tumbable era un ejemplo que aparecía en la revista Cuadras en Barcelona. La revista Cuadras es una revista del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que era un poco referente a la hispana de estas experimentaciones. Y esta casa, este módulo de jardinería, era fantástico porque el desafío era en un módulo que uno lo va volcando y siempre tiene una puerta, un lucendario y un lugar de guardado de cosas, indistintamente en la posición que caiga. Entonces el desafío era cómo se pensaba un espacio, un módulo con estas características, más allá de los sistemas de representación que hemos heredado. Evidentemente el sistema Monge no nos permitía pensar, y quizás el pliegue, donde el arriba y abajo
el adentro y afuera era indistinto, no estaba marcado, como está marcado en el sistema Monge o en la perspectiva, nos posibilitaba pensar problemáticas diferentes. De la misma forma, esta arquitectura de Madrilejo Sancho prácticamente trabajaba al borde una ironía a partir del sistema de representación. Fíjense que hay 16 cortes que no logran explicar un espacio, hay un pliego de licitaciones técnicas que tampoco logran explicar el espacio, y quizá el espacio se entiende a partir de perdón, pero uno lo tengo un poco grande, y señalar y marcarse. El espacio se entiende a partir de una acción. Esa acción es la acción del pliegue, y esa acción está más vinculado con una acción tridimensional que a partir de las secciones que nos permite el sistema Monge o la perspectiva. Con estos ejemplos, con estos referentes, comenzamos a plantear workshops en la primera instancia para poder pensar desde los medios digitales de alguna manera las propiedades espaciales de los espacios plegados. Entonces intentamos utilizar un recurso instrumental para poder pensar situaciones vinculadas al asoleamiento, vinculado a la luz, que estén más vinculados a la cuestión espacial. Una segunda etapa que fuimos transitando para poder avanzar sobre los sistemas de prefabricación ya tenía que ver con las propiedades materiales de las composiciones plegadas. Entonces, por ejemplo, había algunas instancias donde tomamos un tablero fenólico, trabajamos una trama a partir de un diseño paramétrico, y esa trama nos permitía tener un tablero fenólico y doblarlo 405 grados, ¿no? O trabajamos componentes plegados donde le quitábamos las cualidades al material y sin agregarle químicos, solamente por un pensamiento geométrico, logramos algún que otro propiedad que el material no había tenido. Seguimos avanzando en estas experimentaciones y comenzamos a sistematizar de alguna manera nuestro recetario para poder operar, donde vinculamos un sistema de fabricación digital con un sistema de modelado a partir de una misma superficie, como podía ser abordado tecnológicamente y de la ideación. Entonces teníamos prácticamente nuestra propia fórmula, nuestro sistema de fabricación, y de esta forma hemos ido avanzando en los workshops con un recetario para poder abordar diferentes problemáticas. Esto es un workshop que hicimos en la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso, donde a partir de algunas de estas fórmulas que hemos realizado con estudiantes de la Universidad del Biobío, logramos desarrollos para poder vincular fabricación digital, diseño paramétrico, a partir de un objetivo determinado que había en el taller. Si ustedes observan aquí a la izquierda, este es un pasante de investigación de la Universidad del Biobío, que es Braulio, con quien he trabajado. Con él viajamos al Valparaíso y empezamos a trabajar una serie de recetarios que íbamos a ir sumando, y que esas fórmulas se iban pasando de estudiantes en estudiantes, se iban perfeccionando, inclusive nos ha servido para otros cursos. Es decir, nada se pierde, todo se va enriqueciendo y todo comienza a colaborar a partir de estas pruebas, de estos experimentos que hacíamos, de ya no pensar la arquitectura de los elementos, sino a partir de un componente. O sea, 250 piezas, lo que generaban, o 300 piezas o 500 piezas, nos generaban una maqueta que a partir de un corte bidimensional podíamos abordar una complejidad de una manera diferente. Estos procesos también lo hemos ido mapeando, cuantificando, porque naturalmente cada vez que otorgamos un proceso estamos induciendo hacia un sentido el producto final. Y lo que nos interesaba es pensar qué sistema era más propicio para pensar la interioridad, qué sistema era más propicio para pensar situaciones de equipamiento urbano, cuál eran más propicios para pensar espacialidades. Es una forma también de medir lo que nosotros intuíamos, pero hacerlo de forma más rigurosa. Hemos ido avanzando en relación a la programación visual, en relación a la programación y en relación a la robótica, a partir de pequeños ejercicios.
Esto es un trabajo que hemos realizado en esta facultad, donde a partir de una cientibeca pensábamos en las propiedades que podíamos tomar de las composiciones plegadas en arquitectura para poder transferirla a pieles arquitectónicas. Hemos creado un grupo que es el grupo Arduino Fado. En ese grupo Arduino hemos armado un mix entre estudiantes de arquitectura, un diseñador industrial, un analista de sistema, y comenzamos a compartir conocimientos. En este sentido, a partir de este relevamiento y creación de patrones que podían ser plegados, terminamos definiendo una serie de patrones que nos interesaban, y esos patrones lo trabajamos en prototipos a escala a partir de un microcontrolador Arduino, a partir de sensores, y generamos estas pequeñas maquetas para visualizar a nivel físico qué potencialidad podían tener estas tramas para pensar pieles arquitectónicas. Entonces la idea era incorporar programación, incorporar sensores. Ya no eran solo estudiantes de arquitectura, había diseñador industrial, había gente de informática, e intentamos cruzar conocimiento en esta transversalidad para poder pensar estos prototipos y hacer una introducción a la programación. Luego, volviendo a lo disciplinar, hacemos una verificación en programas como Ecotec o algún plugin vinculado a Grasshopper, y en este caso era la aplicación de la pared oeste al cubo de la Facultad de Arquitectura como una de esas pieles que más nos había resultado interesante, podía aplicarse y tener diferentes cuantificaciones de diferentes horas del día. O sea, es utilizar a nivel expresivo y también a nivel algorítmico la potencialidad de un sistema que no había sido pensado, y a partir de pensar un sistema dinámico. Estas mismas fórmulas nos llevaron a presentarnos con Carla Kortul, que es una artista, una gestora cultural, al Encuentro FASE. El Encuentro FASE es un encuentro de ciencia, arte y tecnología en el año 2015, creo que fue, la fase 7. Lo que se propone es pensar el concepto de procesos. Entonces nosotros vamos a pensar esta idea de hacer un proceso en tiempo real a partir de la descomposición de más de 300 piezas. Los vamos a filmar en tiempo real en el Centro Cultural Recoleta, y lo que hacemos es compartir este proceso de piezas a partir también de filmar el proceso, y una vez que termina vamos a mostrar la vinculación perceptiva y operativa entre la matemática, el espacio y la tecnología. Obviamente está pensado en clave artística a partir de trabajar con un artista. Nuestra incorporación con la robótica se hace en la Universidad Técnica Santa María, y quizás lo interesante de este ejercicio es un ejercicio donde los estudiantes van a pensar un módulo que tiene que ser armable y desarmable para las playas de Chile. Entonces este módulo, la idea es que sea lo suficientemente flexible para poder armar y desarmar en una temporada, pero también poder resolver problemas vinculados a la promiscuidad visual, problemas vinculados al soleamiento, justamente porque es un artefacto que va a estar expuesto al aire libre. El desafío que teníamos es que en la Universidad Técnica Federico Santa María hay más ingeniería que arquitectura. Había un robot, hay varios robots, 4 o 5 robots, como utiliza Gramacio Kohler en Suiza. Nosotros utilizamos la misma metodología que utiliza Gramacio Kohler para poder utilizar el equipamiento. Creo que lo más interesante de esta experiencia es que hay muchos arquitectos que querían utilizar estas herramientas, pero la gente de ingeniería mecánica nunca se las prestaba, porque justamente lo que solía pasar es que desde la arquitectura lo que se hacía es pedir un servicio. Lo que hicimos nosotros es proponer una metodología de trabajo, y esa metodología de trabajo, como contraprestación, la devolvimos para formar a los estudiantes de ingeniería industrial, porque ellos utilizaban solamente estas máquinas para poder hacer una simulación de empresas y no para poder trabajar la manufactura del producto. Es decir, nosotros un poco le propusimos una forma de trabajo, involucrarnos en el proceso y no pidiendo un servicio. Y acá es un poco
donde la programación visual nos puso en un lenguaje similar con la ingeniería para poder construir, digamos, complicidades y poder llevar a cabo este trabajo. En este trabajo lo hemos realizado con Luis Felipe González. Es el primer trabajo en robótica universitario de aplicación de arquitectura de Sudamérica. Y lo interesante es que Cristian Calvo Parentín, que estuvo trabajando con nosotros, un arquitecto que formaba parte del equipo, lo apoyamos para que se presente una beca con la Massey Holler, gana la beca de doctorado, y Cristian de alguna manera estuvo participando en la construcción en la Bienal de Venecia el año pasado, en este módulo que es un módulo fantástico, construido a partir de bloques de hormigón que no están pegados, están todos calzados, que no lo voy a desarrollar porque es un trabajo de ellos, pero me parece muy interesante si ustedes pueden tomar estos datos y explorar el video donde muestran esta experimentación con piedra y llevarlo a un límite a nivel estructural ingenieril. Causaba casi pánico pasar por ahí abajo, ¿no? O sea, es una lámina muy delgada que no está pegada, está tensionada, y en los videos ellos muestran cómo un pequeño desequilibrio en la tensión prácticamente se desarma con un puzzle en 3D. Bueno, digamos, el orgullo es que un colega que ha trabajado con nosotros pudo incorporarse a este equipo de trabajo y poder ser útil en este desarrollo. Este trabajo, quedan 3 trabajos para mostrar. Este desarrollo lo hicimos en la Universidad del Biobío, a partir de una conexión con Nicolás Sáez. Nicolás fue tesista de maestría, en la maestría de didáctica proyectual. En mi estadía de postdoctorado, lo que proponemos es hacer un equipo entre los 2 países, en Argentina y Chile. A Nicolás le encargan armar un objeto simbólico en frente de ingeniería industrial, y con el de Santa Fe, Matías de la Costa, Luciana Gronda, Martín Beizaga, comienzan a trabajar esta idea de que este objeto, que era un objeto simbólico, escultórico, de alguna manera contenga en su corte y en su morfogénesis las diferentes posiciones que ellos podían llegar a sugerir a partir de un relevamiento en el lugar de que no existían espacios para sentarse. Entonces, armar un poco un mix entre un objeto simbólico y un objeto que podría contener aleatoriamente o quizás a nivel simbólico este tipo de posiciones del cuerpo. A nivel personal me interesaba seguir explorando las propiedades materiales de estas composiciones plegadas, por el cual lo que hacemos es un primer artefacto. Este artefacto es un artefacto que termina costando $23.000, y voy a contar una pequeña anécdota para poder compararla con la segunda experiencia. Esta quizá fue una experiencia de intentar trabajar fabricación digital en Latinoamérica, donde quizás forzamos las posibilidades. ¿Por qué digo que forzamos? Porque la ideación nos había llevado a trabajar estas 105 piezas dobladas a partir de un relevamiento de una máquina de dobladora de metal que teníamos a partir de la industria de barcos que hay en la ciudad de Concepción, pero luego, naturalmente, ningún proceso industrial se corta por una obra única. Entonces, terminamos gastando todo el presupuesto en la obra en construir a mano, en un taller que, bueno, se hizo el año, este señor, cada una de estas piezas. Entonces, esta obra, que comienza a partir de un desarrollo de investigación, termina siendo, ganamos un financiamiento del Fondo Nacional, del Fondo del Fondar Chile de Artes, $16.000, y esta obra queda en este estado intermedio a partir de que se va todo el presupuesto en la fabricación. Entonces, lo más interesante de la anécdota, a partir de querer forzar la tecnología y no poder lograrla, es que en un momento se arma una página en la web de un estudiante de ingeniería industrial donde por favor piden o desarmen eso o lo terminen, ¿no? Ahí hemos quedado en una situación intermedia. Nicolás Sáez utiliza esa argumentación para hablar con el rector
que le había prometido generar los fondos para terminarla, y con esa interpelación logra terminar esta obra, una obra que había sido pensada al principio en madera por la gente de Santa Fe, y gracias un poco a la posibilidad de tener un lenguaje como el Grasshopper, nos posibilitó que la propia gente de Chile vaya tomando decisiones en la materialidad sin perder el espíritu de la obra, porque justamente, si ustedes ven a la derecha, esta es la Facultad de Ingeniería en Madera y esta es la Facultad de Ingeniería Industrial, y ellos nos pidieron por favor que la obra no sea de madera porque a nivel simbólico ellos querían diferenciarse. Entonces nosotros lo hemos pensado en madera porque Concepción hay una industria de madera muy interesante, y evidentemente hubo muchas modificaciones en el trayecto de este objeto simbólico que se pudo hacer a partir de trabajar con un lenguaje de programación universal como puede ser el Grasshopper. Esta obra, que comenzó como un trabajo de investigación a partir de las propiedades materiales de las composiciones plegadas, de un trabajo de postdoctorado, gana una beca, un financiamiento de arte y termina ganando un premio internacional al mejor diseño mobiliario urbano. Lo que me parece interesante es contar cómo cuando uno trabaja con procesos, los bordes se van inclusive borrando, los bordes disciplinarios. Original de esta obra es que estas piezas se puedan desarmar y puedan generar otra composición. Preocupados por el exceso que hemos tenido en esta primera experiencia, ya sea de presupuesto o ya sea de materialidad. Esa obra pesa prácticamente 3 toneladas, es una obra de 10 metros por 2 metros y medio. Hicimos otra experiencia, en este caso con la Universidad de Sevilla, que tenía que ver con pensar, este es un trabajo con el doctor Andrés Pastor, de la Universidad de Sevilla. Andrés es profesor de geometría descriptiva, y como venimos trabajando en las composiciones plegadas, lo que hacemos es investigar una tipología a partir de un manual de geometría descriptiva que había desarrollado su exdirector de tesis, y tomamos una tipología que era un poco explorada, que tiene que ver con una tipología de curvas de pendiente continua, y hacemos un desarrollo de un pabellón en el cual se va a construir 50%, solamente 2 módulos, en un módulo de maestría de Santa Fe. Entonces lo que proponemos es hacer un trabajo entre las dos universidades, donde a distancia comenzamos a trabajar con Andrés. Él hace un primer desarrollo, yo corto todas las piezas en Santa Fe, y en 2 días, o sea, en un día montamos la pieza con los estudiantes de maestría, y en el segundo día lo que hacemos es comenzar a pensar con los estudiantes de maestría qué problemática tenía esta tecnología, justamente para devolverlo a la Universidad de Sevilla y que ellos terminen construyendo el pabellón entero. O sea, a partir de este trabajo que hacemos de colaboración, estos son los paneles de los estudiantes de la maestría de la Facultad de Arquitectura, donde cada equipo fue decidiendo, por ejemplo, una problemática que detectaban. Un equipo tenía que ver con la planificación de la obra, porque en realidad eran 25 o 30 alumnos, pero todo estaba en la cabeza de Andrés y mía, y ellos no tenían control, que había un problema de control de tiempo. O sea, si Andrés o yo nos teníamos que ir para comprar
tornillos que faltaban, se perdía una pérdida en la obra, se había informalidad. Entonces ellos comienzan a pensar cómo se puede optimizar el tiempo. Hay otro equipo que empieza a pensar un instructivo gráfico de montaje, o sea, estos tipos de pabellones son casi un mueble de IKEA. Entonces la idea es pensar un instructivo gráfico de montaje de manera que esto pueda venir en una caja y no necesita tener alguien que le explique verbalmente el paso a paso. Otros equipos inclusive han incorporado ingenieros de esta facultad, como el ingeniero Chiappini, han propuesto una problemática que ya se visualizaba en la intervención de Sevilla, que es qué pasa cuando estos pabellones tienen que tocar un suelo patrimonial y no puede intervenirse en el suelo, es decir, no pueden colocar ni un taco Fisher y sin embargo esta obra tiene que perdurar en el tiempo. Entonces trabajan a partir de tensores, a partir de unos pesos que van tomando la forma en un sistema de anclaje temporal. Y otros estudiantes, por ejemplo, pensaban decir, bueno, ok, acá la mano de obra es barata porque somos nosotros, pero ¿qué pasa si yo quiero montar con 4 o 5 operarios? ¿Cómo puedo asemejarme a este tipo de geometrías a partir de la tecnología? Y de esta forma hubo como 10 o 12 equipos que fueron trabajando diferentes problemáticas, que es lo que le hemos devuelto a Sevilla para realizar esta obra que se construye en la Noche Europea de Investigadores, 2 meses después del curso que se hace en Santa Fe, y esta obra gana un premio a la innovación de la arquitectura efímera. Entonces lo interesante es que esta obra, comparado con la primera obra que hicimos en el Bio Bio, que salió 23 mil dólares, es una obra que salió 1.200 euros solamente, cubre 55 metros cuadrados. Es una obra que se armó y se desmontó en 24 horas porque simplemente el pabellón era un pabellón efímero, temporal, y pudimos resolver muchas de las problemáticas que vimos forzadas cuando teníamos presupuesto y queríamos simplemente mostrar una tecnología. En este caso nos pusimos un desafío mayor y es pensar cómo este puzzle 3D, a partir de la automatización y a partir del trabajo de geometría y diseño paramétrico, nos podía ayudar a resolver algún tipo de problemática también sin perder una poética espacial. Estos últimos trabajos tienen que ver más con la cultura maker y tiene que ver con quizás unas preocupaciones que estamos teniendo en estos momentos. En la cultura maker se habla mucho de que hemos pasado de ser inventores, que simplemente inventamos y patentamos nuestros objetos, a poder ser inventores, fabricantes y emprendedores. El movimiento maker, hay autores que lo hablan como una tercera revolución industrial, se habla de la industria 4.0, se habla de la idea del diseño colaborativo, la creación colectiva, este concepto de poder ser pequeño y al mismo tiempo mundial, la producción artesanal mecanizada, el concepto que hablábamos anteriormente con el Fab Lab, que tiene que ver con incorporar variabilidad a partir del diseño automatizado y aún bajando los costos, la idea de no necesariamente poseer los medios de producción, sino que alquilarlos, la cadena de suministro de productos libres de escala, es decir, inventar localmente y producir mundialmente, los sistemas de financiamiento colectivo, como puede ser el crowdfunding, que tiene que ver con la financiación colectiva, o sea, estas redes que tienen que ver más con las cuestiones culturales, como Ideame o Kickstarter, que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos, estarían dibujando esta idea de ser solamente inventor para poder participar del proceso de fabricación y poder tener pequeños emprendimientos a una escala acotada. Entonces, los instrumentos que posibilitarían esto justamente tienen que ver la fabricación digital, tiene que ver el concepto del Fab Lab, tiene que ver la combinación de los paradigmas de do it yourself, trabajar la idea de autorreplicabilidad. Y lo que queremos mostrar nosotros es cómo fuimos creando en esta última instancia
un kit de elementos de diseño. Entonces, en el último congreso de SIGRAD, lo que propusimos es mostrar diferentes desarrollos que se están haciendo con diferentes tesistas, algunos de diseño industrial, otros de arquitectura, algunos de grado, otros de posgrado, donde en principio hemos desarrollado un dispositivo portátil para diagnóstico de adquisición de datos, una prótesis robótica y a partir de programación visual un elemento de prototipado. Y los voy a mostrar muy rápido, no lo voy a desarrollar porque estas van a formar parte de ponencias que van a estar el día de mañana. El dispositivo que hemos desarrollado, que ha desarrollado la científica Nicolás Góngora, es un dispositivo que toma información a partir de un pequeño prototipo, pero lo interesante es que es un dispositivo donde nosotros podemos poner toda la data de información de temperatura, por el cual podemos operar con esa data. Nicolás mañana le va a mostrar, simplemente yo lo anticipo, que este dispositivo le permitió a él, a partir de un emprendimiento personal, poder llevar una domótica a pequeña escala que trabajó María Juana en un vivero. Entonces, esta domótica en pequeña escala, Nicolás pudo trabajar el control de temperatura en los puntos claves cuando la temperatura iba subiendo y armar un emprendimiento personal que simplemente se los presento y Nicolás mañana les va a contar un poco más. Por otro lado, este es un trabajo de Sebastián Giraldi. Sebastián Giraldi es un tesista de maestría, de nuestra maestría en arquitectura. Él hizo una pasantía en la Universidad del Biobío, justamente porque no tiene un mayor desarrollo tecnológico en algunas áreas, y lo que trabaja es casi una provocación, es decir, hay un trabajo en fila arquitectónica, este es un módulo del edificio CITEC de la Universidad del Biobío, donde tenía una problemática muy particular, que es esta celosía. Nunca se ponían de acuerdo cuándo abrirla, cuándo cerrarla, porque la cantidad de oficinas que dependían de esa celosía estaban incomunicadas. Nadie se ponía de acuerdo y prácticamente no lo usaba. Entonces había oficinas que tenían deslumbramiento, había oficinas donde tenían incomodidad, pero lo que hacían es dar vuelta a las computadoras y no estar articulando. Este es un sistema de código cerrado que se compró en Estados Unidos, por el cual no se podía meter en la programación. Lo que hace Sebastián es trabajar una encuesta de percepción de usuario. Esa encuesta de percepción de usuario él la va a colocar en una programación en Grasshopper, y esta programación lo que va a hacer simplemente es generar esta prótesis robótica, como si fueran unas manos, unos dedos, que van a ir accionando durante el día el famoso control remoto que nadie se ponía de acuerdo en tantas habitaciones para poder aplicar. Entonces, un sistema de código cerrado lo vincula con la programación, visual. Esto es Grasshopper, Firefly es la conexión que hay con Arduino, y fíjense que acá están cargadas los elementos vinculados a la encuesta de usuario. Esta es la persiana que se está abriendo en este momento, accionado con el dispositivo robótico, y este dispositivo, esta prótesis, es casi una ironía, ¿no? Está forzado, yo diría que casi una metáfora de poder hacer una adaptación contextual de un sistema de código cerrado impostado desde otra tecnología a un contexto latinoamericano. Y por último, a partir de programación visual y código abierto, lo que creamos es una dobladora de alambre CNC 3D. ¿Por qué con Camila Pico, que mañana le va a hacer este desarrollo, comenzamos a hacer este trabajo? Porque cuando comenzamos a hacer el taller de laboratorio que tenemos en el Centro de Informática, nos dimos cuenta que tenemos printer 3D, tenemos cortadoras láser, tenemos un router que desbasta, pero siempre estamos trabajando el sólido o el plano. Pero paradójicamente en arquitectura, en diseño industrial, siempre las decisiones y los bosquejos comenzamos a trabajar con la línea. Y no teníamos ningún sistema de prototipado rápido en CNC que podíamos tomar una verificación de líneas complejas tridimensionales. Entonces, a partir de esa primera premisa,
no voy a contar más, estas son inclusive imágenes viejas del prototipo, que es la tesis final de Camila en diseño industrial. Se diseña un instrumento que amplía las posibilidades proyectuales, justamente porque en estos momentos lo que estamos interesados en diseñar nuestro propio kit de instrumentos. Diseñamos nuestros propios kits de instrumentos para poder comenzar a pensar pieles arquitectónicas completas. Cerrando, creo que el interés, digamos, de esta línea de investigación siempre fue encontrar una relación geométrica espacial y encontrar su vinculación matemática y operativa entre condiciones productivas perceptuales. Esa configuración formal, esa operación geométrica que vincula el proceso de diseño y su elaboración material, nos permite adecuar los recursos tecnológicos disponibles en una visión más integradora para poder ampliar capacidades, para poder ampliar potencialidades en los sistemas, en los complejos sistemas proyectuales. Y estas experiencias que hemos ido transitando durante todos los años nos remiten a preguntas. Una pregunta que cuando vamos observando cada uno de los desarrollos es dónde está el diseño, si el diseño está en la interfaz, en la programación, en la decisión de materialidad, cuál es el autor, o sea, se pierde un poco la idea de gesto personal. Inclusive hablamos en la clase el otro día en diseño industrial, donde hay referentes como Philip Starr. Vamos a trabajar este año aplicando una metodología que Sebastián Martínez comentó hoy a la mañana en su ponencia, que tiene que ver con la cultura maker, donde justamente se pierde un poco la gestualidad y se va a comenzar a trabajar a partir de equipos complejos, donde cada una de las especialidades que va tomando cada grupo se van a potenciar en determinado momento. Diseño paramétrico, Arduino, prototipado rápido, y también se borra un poco esta cuestión de cuál es la disciplina, ¿no? En qué momento está la arquitectura, en qué momento está el diseño industrial, en qué momento un programador toma una decisión clave que termina resolviendo de mejor manera esta articulación entre diseño, proyecto y materia. Prefiero dejar preguntas y básicamente volver a la aplicación Outmed con las características que le hemos dado. Lo que ustedes van a ver es la posibilidad de tomar realidad aumentada, poder levantar el 3D. Esta experiencia que a la derecha ustedes pueden ver lo que es la programación visual y ustedes pueden experimentar y manipular esta complejidad espacial. Esta complejidad, este artefacto que en un momento fue pensado como un pabellón en el curso de la Universidad Técnica Federico Santa María, un pabellón para poder estar refugiado, un pabellón que contemple 2 o 3 personas en el estudio al aire libre. Luego terminó siendo una obra que mostraba procesos en el evento FAS de Ciencia, Arte y Tecnología, y también posibilitó pensar la materialidad de cómo construir un puzzle complejo a partir de un algoritmo matemático. Es decir, es un ejemplo donde los límites también se han borrado.